Muy buenas, estimados seguidores. ¿Qué tal? ¿Todo bien? De nuevo con el pana Emilio Costa Ramos. Y hoy venimos a hablar de un tema jugoso y polémico, como es, lanzamos una pregunta y asimismo varias respuestas. ¿Hispanistas contra lo prehispánico? ¿Todo lo prehispánico es malo? ¿Hay que denostar todo aquello que sea prehispánico en el nuevo mundo americano? ¿Qué te parece, Emilio? Pues me parece una pregunta que en estos tiempos hay que replantearla, ¿no? Porque me parece que lo prehispánico tiene cosas muy buenas y positivas que inclusive la monarquía hispánica rescató muchas de ellas durante los 300 años que duró, pues, la administración española en el continente americano. Y bueno, antes que nada, muchas gracias por tu invitación, Antonio. Una vez más, un placer estar contigo en tu canal de YouTube y un saludo también a los seguidores de Venezuela Colonial que nos ven por esa plataforma, ¿no? Y bueno, hay muchas interrogantes y muchas preguntas que hay que hacernos sobre este tema que tienen muchas aristas y mucha información sobre qué analizar, ¿no? Es lo que pasa muchas veces, lo que hablamos a través de las redes sociales, pues hay mucha información, también mucha confusión y hay algunos que se dicen hispanistas, pero que más bien parece que lo que están desarrollando es una especie de nacionalismo español colonialista que le estaría dando la razón a los indigenistas cuando no es así. Además, muchas veces se basan en tópicos, ¿no? Por ejemplo, como si todo el continente americano hubiera sido uniforme. O sea, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el incanato con los sioux o los navajos? ¿O qué tiene que ver el imperio azteca con los chichas? O sea, que al final estamos tomando los mismos moldes del indigenismo, negro legendario e hispanófobo, y finalmente es lo que tú dices, porque además los españoles heredamos esa mentalidad de Roma, de aprovechar lo preexistente. El imperio romano, que se extiende sobre 3 continentes, se extiende sobre Europa, el norte de África y Asia Menor, aprovechó muchas instituciones preexistentes. De hecho, se nutrió muchísimo de Grecia e incluso de Egipto para cimentar sus instituciones. Y nosotros pues somos herederos de ese mundo romano mediterráneo, y al fin y al cabo pues, se proyecta en América. Por ejemplo, el mismo Inca Garcilaso en sus comentarios reales habla del montón de cosas útiles y provechosas que tenía el imperio de los incas. Muchas veces con contradicciones, porque sí es verdad que el Inca Garcilaso por un lado los ensalza, por otro lado no tanto, pero para entendernos, ¿no? Otro gran cronista del Perú, como fue Pedro Cieza de León, pues se queda impresionado de las maravillas que ve en cuanto a la organización, ¿no? Los incas además en ese sentido tienen una cosa en común con Roma, sabes que los romanos fueron los grandes ingenieros del Mediterráneo, Uh su -huh. obsesión, por así decirlo, era unir el imperio a través de calzadas, que todavía en España y en todo el mundo que fuera de Roma se conservan, pues yo que he estado en Perú he tenido la oportunidad de ver los caminos incas que los españoles reutilizaron, que son una obra maravillosa, además de unir esa geografía tan compleja. Y claro, muchas veces se caen los tópicos, porque tú ves esos grandes caminos que hicieron los incas y dices, no, pero es que no conocen la rueda. Bueno, pero en primer lugar hay que analizar el contexto. La geografía de los Andes, que tú estás a 4 o 5 mil metros con terrenos escarpados, no tenían los animales de tracción que sí habían en Europa o en el norte de África o en Asia, como puede ser el caballo, el toro. Pues ellos, con los materiales que tenían, con la geografía, la fauna que tenían, pues hicieron unas cosas de provecho inmensísimas. La misma, la misma Mita, por ejemplo, el régimen de los campesinos indios, realmente fue una reutilización que hizo la monarquía hispánica de una institución incaica. Con esto que es lo que estoy diciendo, pues que no todo el imperio inca era rosa, pero tampoco es que fueran una tribu atrasada. O sea, esa mentalidad es falsa y los mismos españoles que llegaron a América no lo pensaron así. No, bueno, primero, antes que nada, hay que entender la hispanidad como una koiné, ¿no? Que esa palabra sé que te gusta mucho, Sí, que sí. es una unión de culturas y razas. Si no entendemos la hispanidad en ese sentido, pues estamos cayendo en un error. Y en aquella época la monarquía hispánica, pues estaba claro en este sentido, inclusive vemos en el Palacio Real de Madrid
las estatuas de dos emperadores de los grandes imperios americanos, como los fueron Moctezuma y Atahualpa, que fueron los últimos emperadores de los incas y de los aztecas, ¿no? Y la realeza española, pues, lo tomó como que ellos eran la continuación de estos imperios eh, en América. Como se lo tomaron como que fueron los herederos de Atahualpa y de Moctezuma, y por eso lo representaron en el Palacio Real de Madrid, ¿no? Están las estatuas hoy en día, las podemos ver y observar. Y, y es bueno lo que señalas en la mitad, ¿no? Que hay muchos tipos de políticas que, prehispánicas que siguieron utilizándose durante la época de los virreinatos. Es correcto que la mitad es prehispánica, se practicaba para el desarrollo de obras públicas, como la construcción de templos, acueductos, fortalezas, caminos, etc. El imperio incaico, como bien dice, la red de caminos es impresionante. Desde Lima llegaba hasta casi el norte de Argentina, pasando por una geografía montañosa como son los Andes, impresionante, ¿no? Y era de estricto cumplimiento en la época prehispánica para los varones y todos los pueblos, los cuales no era de la igual manera en que la aplicó el Imperio Español. Te voy a leer algo que sobre este tema de la mitad muy bueno, que es sobre el virrey Toledo, si me permites. Claro, claro. Aquí dice, la mitad incaica fue rescatada por el virrey Toledo, transformándola en una especie de tributo al trabajo en el cual los adultos varones casados, cuya edad oscilaba entre los 18 y 50 años, estaban obligados a cumplir con esta labor. Los trabajadores eran principalmente destinados a las minas del Potosí. Para facilitar la implementación de la mitad, Toledo dispuso la creación de reducciones o pueblos de indios a cargo de un corregidor que se encargaba por designar a las personas que cumplirían con esta obligación. Toledo había establecido unos 16 distritos de Potosí al Cusco que proveyeran la séptima parte de hombres adultos en un año de servicio en las minas, sin trabajar más de una ocasión cada 6 años. Esto sumaba un total de 13.500 hombres, a su vez, que se dividían en 3 grupos de más de 4.000, que rotaban y tenían 3 semanas de trabajo y otras 3 semanas libres, lo que mantenía un abasto constante de fuerza de trabajo. También hay que decir que se le daba un salario que era controlado por las autoridades, deducían las jornadas a la cantidad de personas comprometidas que debían de pagar en concepto de tributos. Antiguamente, en la época preincaica, pues estos tributos pues eran de sangre, ¿no? Los sacrificios. Claro. Entonces, claro, los españoles tomaron esta idea de la mitad como algo positivo para el desarrollo de las construcciones como lo hacía el Imperio Incaico, pero el tributo pues era en dinero, no era en sangre como se acostumbraba en los tiempos prehispánicos. O sea, fue una mejora de la idea de los incas en este sentido, claro, que el virrey Toledo lo vio de una manera formidable en aquel momento. Es muy importante algo que tú has dicho, el tema de Moctezuma y Atahualpa, porque eso entra dentro además del concepto de legitimidad que se tiene en el antiguo régimen. Los mismos conquistadores, tanto Pizarro como Cortés, pues todo el proceso de la reconquista española, ellos se sienten herederos del reino visigodo de Toledo. Que eso ya lo adelanto a nuestros telespectadores, algún día con Emilio desarrollaremos esa idea del reino visigodo como el germen de España. Ellos se sentían herederos de ese reino visigodo, incluidos los portugueses, aunque hubiera diferencias políticas, pero todos tenían en mente rescatar la península para el cristianismo por la fuerza de la memoria de los visigodos. ¿Qué es lo que ocurre? Los austrias especialmente siempre quieren entroncar con quien estaba antes. En el caso de la península, entre comillas, lo tienen relativamente fácil con los visigodos, o incluso John Juaristi, por ejemplo, siempre suele decir que en la época de los austrias ya empieza un poco el mito de los vascos como los pobladores antiguos de la península, como además eran muy fieles al rey, en contra de lo que los separatistas dicen, porque los vascongados fueron siempre los pretorianos, o se encontraron entre los pretorianos de los reyes, tanto trastámaras como austrias como borbones, y cuando se llega a América, los austrias buscan a sí mismos
que esa población guarde parte de su referencia anterior, en el caso del Perú con los incas, en el caso de México, de la Nueva España, mejor dicho, con los aztecas. En Perú es muy famoso el cuadro de la efigie de los incas, de la escuela cusqueña, que hay varias reproducciones. Hay una en Lima, tengo entendido que hay otra por tierras huamanguinas, etcétera, donde tú ves la lista de los incas. Inca se refiere al rey, al noble, es decir, hay un poco muchas veces confusión con esto, como que Inca era cualquiera descendiente de los incas. Yo me recuerdo, lo conté en otro vídeo, una anécdota, cuando fui con el amigo Francisco Núñez del Arco, que fuimos a visitar el castillo del Real Felipe en el Callao, que uno de los que estaba allí, pues decía que era descendiente de los incas, y Francisco le decía, ¿pero de qué inca? Y le hizo 3 o 4 veces la pregunta, porque es como si yo digo, yo soy descendiente de los Borbones, del Duque de Alba. Sí. Claro, y tú ves ese cuadro donde están los incas hasta que ya entronca con la realeza española. Eso es muy característico de la Casa de Austria, ¿no? Otros tópicos que hay, que algunos, yo no sé si con buena o mala fe o con exageraciones, que dicen, por ejemplo, que no se conocía la escritura. No se conocía la escritura tal y como la entendemos en el mundo occidental, pero por ejemplo sí tenían los quipus, que era un sistema binario que está todavía por investigar. ¿No? Y los Hasta el punto, códices de los aztecas también los los tenían. códices, exactamente, las ilustraciones que de hecho nos Las han aportado ilustraciones. mucha información. El Popol Vuh se escribió con este tipo de imágenes. Claro, a tal punto, fíjate, a tal punto funcionaban, por ejemplo, los caminos incas, que el inca en Cusco pues tenía pescado fresco. O sea, date cuenta las distancias que hay, ¿no? Y toda la escuela de sabiduría que ellos forman con los amautas, los grandes maestros, porque era un concepto del saber hermético, como pasa en muchas culturas antiguas. No podemos juzgar desde un punto de vista de pedagogía progresista del siglo XXI, por así decirlo, a culturas antiguas que vienen además de raíces distintas. En cuanto a esto, tú sabes, yo sigo mucho la página del Capitán Perú, al cual le mandamos un saludo desde aquí porque está aportando muchísimo. Claro. Un saludo, claro, él se centra más, lógicamente, en la historia peruana, pero que asimismo vale mucho para el resto de historia hispanoamericana. Además pasa otra cosa. Nosotros hemos hablado de los incas y los aztecas. Como en su día hablamos de los conquistadores negros, indios y mestizos, que es otro aspecto desconocido de nuestra historia hispánica, es decir, la conquista hubiera sido imposible si no hubiera habido numerosos grupos indígenas que se hubieran aliado a los españoles. En el caso de México es famoso el caso de los tlaxcaltecas. Es decir, Cortés podría entrar con 500 hombres, entre los que habían varios africanos, como hemos dicho, ¿no? Conocemos el caso de Juan Garrido, pero no es un caso aislado, ni mucho menos, de conquistadores africanos. Pero claro, Cortés entra con tlaxcaltecas, con zapotecas, perdón, con tarascos, con otomíes. Hay una parte de los mayas que se alían a Cortés, como rebeldía al poder azteca, porque es verdad que los aztecas eran, si bien tenían esa gran ciudad de Tenochtitlan, que impresiona, ¿no? Dicen que esto es más grande que Granada, más grande que Constantinopla, dicen algunos cronistas. Sin embargo, tenían asfixiados a muchos pueblos que se les rebelan. Y en el caso de los Andes, 3/4 de lo mismo. O sea, Pizarro no llega a los 200 hombres. Pero con Pizarro van los chachapoyas, van los huancas. O sea, hay una serie de pueblos, incluso los pocos sobrevivientes de las panacas, porque Atahualpa quiso exterminar a todo aquel que se le oponía, y se aprovecha esa coyuntura para realizar la conquista. Volvemos a reiterar, con muchísima gente pues, que venía del sector indígena, que asimismo construyó el virreinato de primera mano. Hablamos, lo que tú hablabas, por ejemplo, de Moctezuma y Atahualpa en Madrid, también muchos fueron reconocidos como títulos de Castilla. Y de hecho, los descendientes de Moctezuma, los descendientes de las Paracas, están hoy en la nobleza española. Gracias a este hecho, porque se les reconocieron sus títulos. Sí, es famoso el caso del duque de Moctezuma, que es descendiente de este emperador azteca, vive aquí en España, por cierto, ¿no? Y es bueno lo que señalas, lo de las panacas, ¿no? Las panacas eran aquellas familias formadas por toda la descendencia de un monarca, ¿no? Excluyendo de ella al hijo que sucedía al mando, ¿no? Y este sistema, su supervivencia virreinal, fue posible gracias a que la naciente administración virreinal
con la finalidad de organizar socialmente las Indias, heredó muchos aspectos e instituciones de la sociedad fragmentada, tanto de los incas como los aztecas. En especial reconocimiento de la nobleza local y sus autoridades nativas, conocidas como los curacas, ¿no? Por tanto, hacia fines del siglo XVI, estos linajes reales continuaron siendo los únicos capacitados con poder y recursos para seguir materializando sus respectivas memorias particulares, pero no de manera uniforme, a modo de clase, ¿no? Sino todo lo contrario, según las distintas versiones de cada linaje descendiente, las cuales incluso podían tener diferencias regionales, ¿no? O sea, vemos cómo la administración virreinal respetó esta herencia de la realeza de estos pueblos y, como tú dices, los integró al sistema de nobleza castellana. Siguieron teniendo su poder, su organización política, ellos seguían mandando los pueblos de indios como caciques, también se les reconocieron sus tierras, sus comunas, sus comunidades, según las leyes de India. O sea, muchos tienden a pensar que con la conquista se desintegró todo el sistema prehispánico, y es totalmente falso. Más bien se adaptó y se pacificó, porque como bien contábamos anteriormente, Hernán Cortés, todo el sistema tributario que había en el Imperio Azteca que funcionaba a la perfección, pues él lo adaptó a las leyes castellanas, y en vez de imponer tributos de sangre, pues se impuso tributos monetarios, ¿no? En oro o en plata, para que siguiera funcionando la administración pública, porque dicen, ay, qué malo los españoles que cobraban impuestos, los pueblos indígenas también lo hacían. Y sin impuestos una sociedad no funciona, una administración no funciona. Y hay que decir que muchos pueblos, como los tlaxcaltecas o los mismos indios caquetios en Venezuela, se le libraron de tributos por ser pueblos que apoyaron a la conquista. Claro. No todos los pueblos indígenas fueron tributarios, hay que recalcar eso también. Es un modelo calcado, Emilio, del modelo romano. Si uno analiza solamente en la península ibérica, lo que hacen los romanos, cómo se alían con determinadas tribus o clanes ibéricos del sur y del levante, cómo tienen más guerra contra el centro, el norte de la península, cómo respetan determinadas instituciones, claro, salvando las distancias lógicas del tiempo, porque pasaron muchos siglos de por medio, ¿no? Pero es que es un modelo romano de aprovechamiento de lo existente, de tener además cierta, yo diría, cierta flexibilidad, e incluso un fenómeno que a mí me contaba José Antonio Pancorbo, el gran maestro peruano que en paz descanse. Pancorbo hablaba quechua y también conocía el aymara, y él siempre me contaba que el quechua, en la época del virreinato, lejos de desaparecer, se extendió, porque con los españoles, con las nuevas poblaciones, pues llegaron hasta más allá del norte de Argentina, en zonas donde ya apenas se hablaba, y se extendió el quechua gracias a esta repoblación o estas nuevas poblaciones. Lo mismo ocurre con el guaraní en grandes áreas de la actual Argentina, de muchos que se alían a los españoles y fundan nuevas poblaciones, como hemos hablado. De ahí de hecho sale toda una generación de conquistadores mestizos. En Venezuela está el famoso caso de Francisco Fajardo, ¿no? Y de que las lenguas indígenas no desaparecieron con el virreinato, sino todo lo contrario, fue gracias a los misioneros españoles principalmente. Bueno, la gramática náhuatl es más antigua que la gramática alemana, imagínate. Imagínate, estamos hablando del náhuatl, del guaraní, del maya, del quechua, del aymara. Gracias a los misioneros españoles que la trasladan al alfabeto latino y la condensan. Probablemente el primer gran filólogo lo tenemos en el Inca Garcilaso, que ya el Inca Garcilaso fustiga a los primeros españoles que llegan al Perú porque se equivocan en sus traducciones del quechua. Claro, el Inca Garcilaso era completamente, bueno, no, yo diría que es trilingüe, porque dominaba perfectamente el latín, no solo el castellano y el quechua, ¿no? Pero incluso no, uno de los grandes mitos de la leyenda negra es que los españoles arrasaron con la cultura indígena y que los indígenas los obligaron a aprender español, y esto es totalmente falso. Es más, Felipe II lo dice, que hay que respetar las lenguas de estos pueblos que se están adhiriendo al imperio, y más bien
lo de obligar a los pueblos indígenas a aprender el español pasan es después de la independencia, que las repúblicas obligan a estos pueblos aborígenes a aprender el español, el castellano, para poder comunicarse con el resto como de la población. O sea, y ahí es donde se exterminan lenguajes nativos en toda Hispanoamérica. En Venezuela vemos el caso de los yirajaras. Los yirajaras a finales del siglo XIX todavía tenían su lengua y ya a principios del siglo XX desapareció. ¿Por qué? Porque los gobiernos republicanos en Venezuela los obligaron a hablar el español y también les quitaron sus tierras y es por eso que desapareció este pueblo en Venezuela. Es que claro, ten en cuenta, fíjate, hasta el mismo ejército realista peruano, muchos soldados tenían que llevar intérpretes porque no dominaban bien las órdenes que le pudieran dar. O sea, y lo que tú dices es muy interesante porque además, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llega el proceso revolucionario rupturista y llegan los nuevos estados, pues no entendieron bien que eran pueblos que se gobernaban por un sistema comunitario ancestral que se había intentado, que se había adherido, como tú bien dices, a un sistema monárquico que trascendía los continentes. Entonces, de un día para otro, se pretende articular un sistema, en algunos casos copiado de la Revolución Francesa, en otros casos copiado de principios anglosajones, y eso provoca un desastre porque de golpe y porrazo se anula toda esa tradición que tenían estos pueblos comunal. Y al final lo que te das cuenta que quien sale beneficiado es una determinada oligarquía. Pero ojo, que eso también pasa en España. Porque si tú analizas cómo fue el proceso de desamortización en España, pues fue como diría, un chanchullo, una especie de chanchullo oligárquico que solo benefició una casta de nuevos ricos, donde se anuló también por muchas tierras que eran comunales y donde muchos pastores y mucha gente humilde quedó dejada de la mano de Dios durante más de un siglo, ¿no? Entonces, claro, finalmente esos estados republicanos, porque es que no quisieron ver la realidad más allá de su ilusión ideológica. Y todavía a día de hoy, tanto en España como en Hispanoamérica, estamos pagando esos errores de esas utopías y de esa, ¿no? No, es triste, ¿no? Pero lo más triste aún es la leyenda negra, ¿no? Que se le culpa a la época virreinal, pues a que los indígenas perdieran su lenguaje y adoptaran el español y sus costumbres, cuando más bien con el sistema de las repúblicas de indios, que son los pueblos de indios, se les respetó sus costumbres y sus idiomas. Ellos en los pueblos de indios hablaban sus idiomas. En Venezuela había muchísimo más pueblos de indios que de españoles. Y ojo, que muchos dicen, critican a los pueblos de indios porque es una especie, no sé, de campo de concentración, algo así nazi, pero no es así, porque los indígenas tenían la libertad de vivir también en los pueblos de españoles, ¿eh? Lo que pasa es que ellos se sentían más arropados y protegidos en sus comunidades, y es obvio. ¿Por qué? Porque ahí mantenían sus costumbres y su lenguaje. Entonces, claro, el proceso de evangelización, ellos se cristianizaron, y entonces muchos también dicen, no, que los obligaron a ser cristianos y católicos. Pues fíjate, hay crónicas en México que dicen que cuando se fundó la Ciudad de México llegaban miles y miles de indios a ser bautizados por su propia voluntad. Que el indio Diego, que fue el que vio a la Virgen de Guadalupe, Juan Diego, pues empezó a regar la voz de que vio a esta señora y le dijo que se convirtieran. Y bueno, ahí llegaron miles de indígenas a bautizarse y adoptar la fe cristiana, que, ojo, la mezclaron también con algunas de sus costumbres, y lo vemos hoy en día en México. El Día de los Muertos es de origen prehispánico, pero fue adaptado a la religión cristiana, que bueno, es el igual, Día de los Muertos mexicanos que vemos hoy en día. salvando las muchas distancias del caso, es un poco como pasa con las arepas. Las arepas es una base prehispánica, que tú en su día hablaste con nuestro amigo el historiador antioqueño John Ricaurte, que desde aquí le mandamos un abrazo, y así mismo pues luego se añade con queso, con otros ingredientes Sí, nuevos, ¿no? se mestiza, ¿no? Igual no solo sucede con las arepas en Venezuela y en Colombia, también lo vemos con los tamales y los tacos en México.
y otra serie de comidas que el pozole, por ejemplo, el pozole que es de origen prehispánico, en la época prehispánica se comía con carne humana. Imagínate. Entonces, bueno, claro, ya adaptado y mestizado con las costumbres hispánicas, pues se le agregó carne de cerdo o carne vacuna, ¿no? No, y por ejemplo, el ceviche, el famoso ceviche, que Ujú. lleva una base de limón y cebolla, pero claro, también en Perú, por ejemplo, pues se le añade maíz, que es un elemento americano. Pero otra vez volvemos a lo mismo. Nuestros platos igual, la tortilla española lleva papa, el gazpacho lleva tomate. Un plato muy típico de aquí del sur, de Andalucía, pues es la carne con tomate. O sea, muchas cosas nuestras no se entienden sin esa interacción con América. Esto es importante porque el virreinato es una cosa que así como América llega la filosofía griega, el derecho romano, y llega un componente humano que es heredero de ese mundo mediterráneo y mundo atlántico, ¿no? La península pues estaba poblada por iberos, por celtas, luego llegaron también fenicios, griegos, llegan después los godos, llegan los moros, llegan los vikingos incluso por el norte, en fin. Todo ese mundo llega a América y asimismo todo ese mundo prehispánico en buena medida también llega a España, porque la España europea se hace heredera y deudora de esa, Se enriquece. se enriquece con esa constante interacción durante siglos. Sí es verdad que con el continente hubo 3 siglos, pero con Cuba y Puerto Rico hubo un siglo más. Ujú. Entonces, finalmente somos todos herederos de ese mundo. O sea, por eso es tan importante el lema de Utraque Unum, ¿no? Exactamente. Y nos olvidamos de algo muy importante que es la arquitectura. Los imperios incas, aztecas y también los chipchas en Colombia, en la actual Colombia, pues tenían una arquitectura muy desarrollada. Y esa arquitectura se aplicó también en la época virreinal. Lo vemos en el caso del Cusco, muchas construcciones con base incaica, ¿no? Esas piedras picadas de formas perfectas, con esa técnica prehispánica que es increíble, que hoy en día es difícil de replicar, pues vemos muchos templos que utilizaron estas bases prehispánicas, igual sucede en México, con las construcciones prehispánicas, pues se utilizan de base estas increíbles arquitecturas, ¿no? Y muchas técnicas constructoras de estos pueblos prehispánicos se siguieron utilizando en la época virreinal. Tú bien pusiste el ejemplo de los caminos, también se siguieron construyendo caminos en la época virreinal y muchas técnicas con que se construyeron pues vinieron de la época prehispánica. Inclusive no solo con estas técnicas tan desarrolladas arquitectónicamente como eran en el Imperio Inca y Azteca, también en el Caribe vemos los bohíos, los palafitos, etcétera. Claro. Los españoles adaptaron muchas de las construcciones coloniales, espero que no se molesten por utilizar esta palabra. En la arquitectura, pues muchos techos de las casas que construían, pues eran del estilo de los bohíos y de los Claro. palafitos, ¿no? Con recubiertas al modo indígena, con, un, con árboles y hojas, ¿no? Sí, o Y con paja. Tú sabes, manera aquí adaptada al clima de la geografía. En Andalucía ha quedado la palabra bohío como sinónimo de choza, solo que alguna gente por evolución fonética le dice bujío. Esto es un bujío. Viene de la Sí, palabra bohío, que es una palabra típica del Caribe. Igual del que Caribe. barbacoa, tiburón, pues son palabras que incorporaron de los taínos, palabras que se incorporan del quechua. Tú vas a la ciudad peruana de Arequipa y la base arquitectónica del virreinato fue el sillar, que son piedras autóctonas de allí, o sea, y es precioso porque tú lo ves por un lado la personalidad de ese llamado barroco mestizo, barroco indiano, donde tú a veces parece que estás en una típica ciudad española, pero sin embargo tú ves ese fuerte sabor local. Y Igual la que pasa, influencia claro, aborigen. igual que pasa en las escuelas pictóricas, por ejemplo. Yo antes mencioné al peruano Pancorbo, que me regaló de boda un cuadro de escuela cusqueña precioso que lo guardo como un paño aquí en mi casa. Y fíjate, en el virreinato se forma la escuela cusqueña, la escuela quiteña, en México está el arte indio cristiano de las misiones franciscanas, o sea, muy pronto ya tenía Venezuela una está vida la escuela, propia. en Venezuela está la escuela de Tocuyo.
también. Claro, o sea que muy pronto ya se desarrolla una vida propia y eso te da cuenta del dinamismo que había en los virreinatos. O sea, finalmente nosotros desde aquí no estamos para denostar, o sea, porque no creemos ni en leyendas rosas ni en leyendas negras, es decir, nosotros sabemos que los incas tenían sus errores. Por ejemplo, la política de los mitmaes, ¿no? Que era desplazar poblaciones enteras, por eso tú tienes que en Ecuador están los otávalos que hablan aymara y dices tú, bueno, ¿cómo ha llegado la aymara a Ecuador? Claro, porque eran poblaciones deportadas. Los incas, a las poblaciones que les hacían frente o lo que sea, pues las deportaban y eso muchas veces hubo movimientos de población muy traumáticos. Lo mismo de los aztecas, siendo que los incas no tenían la política de sacrificios humanos que sí había mucho más al norte. Pero esto no quiere decir que todo fuera malo, o sea, porque los romanos tampoco interpretaron que todo lo que había en la península antes de su llegada era malo. Que nosotros no somos herederos de esa versión de decir vamos a borrar o vamos a hacer tabla rasa. Eso no está en nuestra cultura. Al contrario, nuestra cultura está, y eso lo dice también María Elvira Roca Barea, mucho más en una cultura de pacto, de pactismo y de integración. Sin embargo, la leyenda negra pues, nos ha impuesto de que nosotros somos cainitas, de que nosotros vamos a arrasar, de que no somos aptos para el comercio, para el trabajo, cuando es todo lo contrario. Y yo por eso otra vez pondero la página del Capitán Perú porque es muy, muy interesante. Y cuando ha surgido esta polémica de decir, no, es que en América antes de llegar a los españoles lo que había eran tribus, no, mire usted, eso puede ser una película del oeste. Pero nosotros tenemos que desterrar ya esa imagen, porque las tierras a donde llegaron los españoles eran muy distintas y muy complejas entre sí. Y basta ya de hacer imágenes simplistas, tanto de un lado como de otro. Integrémonos en ese universo del cual todos somos herederos. No, y así es, y muchos también dicen, no, que no conocían la rueda y tal, pero tenían conocimientos astronómicos, ¿no? Por ejemplo, por Sí, los ejemplo. mayas tenían eh, edificios para observar las estrellas, como, como diríamos hoy, ¿no? Observatorios astronómicos. Tenían también el conocimiento de calendario regidos por las fases de la luna y el sol, o sea, tenían conocimientos avanzados, o sea, no todo es negativo en estas culturas. Y hay que decir que con el encuentro de los dos mundos, de las dos culturas, se enriquecieron tanto los de un lado como los del otro. Sacaron lo positivo de las culturas de cada quien y nos enriquecimos y nos convertimos en un gran imperio que durante más de 300 años fuimos la potencia del mundo. Y hay que decirlo como es. Además, con mucho dinamismo. Es decir, esto no fue algo estático que era solo un camino de Europa a América, de que los Y nos españoles. olvidamos también de los asiáticos, los filipinos. Hombre, claro, claro. Claro, bueno, Filipinas, de hecho, no se entiende, la conquista de Filipinas no se entiende sin los tlaxcaltecas que fueron protagonistas de la conquista de Filipinas, que esa es otra. Así es, y fueron una gran influencia en la cultura filipina. Hay muchas palabras que vienen de la lengua náhuatl en Filipinas y muchos nombres y muchas costumbres, ¿no? Y de Filipinas hubo un enriquecimiento total de la cultura porque adhería también elementos asiáticos de otras partes del continente, como lo pueden ser los chinos, los japoneses, etcétera. Y la cultura filipina en la época de la virreinal, pues era la perla de Asia. Claro, y lo que supone además para a un nivel de estudio económico, comercial, el galeón de Acapulco a Manila, eh, cómo cambia eso a la gastronomía, la fuerza, tú que has estudiado más esos temas, la fuerza del patrón monetario, ¿no? Cómo los chinos muchas veces acudían al patrón monetario español en el sudeste asiático, imagínate, ¿no? Sí, hay que entender el imperio hispánico como una globalización donde lo que hicimos fue sacar lo positivo de cada uno de los pueblos en todos los continentes donde estaban y nos alzamos en esta gran globalización que nos trajo un desarrollo económico bárbaro como para la época en el cual el Real de A8 pues, fue el principal patrón monetario y no solo en lo económico, también en lo arquitectónico, en lo cultural,
en lo musical, hay que hablar de la influencia indígena, tanto en la música, en el joropo hay mucha influencia, tanto española como indígena, y en otros bailes en el resto de América, y todo fue para enriquecernos, así que no podemos decir que la cultura prehispánica es mala y la cultura hispánica, que la cultura hispánica, si no nos ponemos a ver, es mezcla también de esa Claro, cultura es que es prehispánica, así. es buena, O sea, buena parte de esa cultura prehispánica se integró en el virreinato, por tanto la hispanidad no excluye los indígenas ni tampoco excluye los aportes africanos que los hubo, porque finalmente la España europea, igual, a ver, igual que el mundo romano, era heredero, entre otros muchos, pero de Grecia y de Egipto. Pues nosotros en ese sentido igual. La historia no hay que... Yo me opongo siempre, Emilio, a esos, ¿cómo te puedo decir? A esa escuela difusionista de que llega uno como en una sola línea mientras uno habla y los otros callan. Yo creo que la historia son modos de interacción compleja y así se entiende la cosa mejor. Y precisamente nuestra historia el problema que tiene es de incomprensión muchas veces y de desconocimiento. Por tanto, ahora en las redes pues está habiendo una especie de hispanismo sentimental como reacción lógica a la leyenda negra, lo cual no es malo, pero hay que ir con raciocinio y bien. Vamos a decir las cosas correctamente, cada cosa en su sitio. Parte de esas culturas indígenas, parte no, bueno, la gran mayoría se acaban integrando, enriquecen y a tal punto estaban integradas que muchos lucharon contra los independentistas, especialmente desde Venezuela hasta el Perú, ¿no? Por tanto, hay que poner las cosas en su sitio y por favor no le demos la razón a los tópicos indigenistas, que ya bastante tenemos. El hispanismo necesita aportes, pero aportes con razón, con cabeza, con entusiasmo, sí, pero vayamos bien, no le demos la razón a nuestros enemigos. sí, ¿no? Y no caigamos en los tópicos de colonialistas, ¿no? Volviendo a la Exactamente, palabra, exactamente. nuevo imperialismo español o algo de ese tipo, más bien lo que estamos tratando de, es decir, las verdades históricas y que el hispanismo pues es eso, un mestizaje, eh, que no solo viene de esta época del encuentro de dos mundos en América, viene de mucho antes, como bien dices, de la época de los antiguos pueblos fenicios, romanos, etcétera, y que son miles de años de aprendizaje, de conocimiento, en que estos pueblos entraban en contacto y se enriquecían unos a otros, y todo esto siguió pasando durante el descubrimiento y la conquista de América, o mejor dicho, pacificación de América. Hasta inclusive en nuestros días nos, nos podemos seguir enriqueciendo de ese intercambio cultural con otros pueblos. Y nos enriqueceríamos mucho más si tuviéramos un órgano político, económico adecuado, como por ejemplo tienen a otros con la Commonwealth, o como nosotros íbamos a hacer en tiempos de Carlos IV, como lo hablamos en su día. Yo siempre O digo, como cuando Emilio, nació el proyecto de las cumbres iberoamericanas, que se creó con ese sentido, pero que después se politizó y terminó fracasando. así es. Yo siempre digo que nuestro camino va del Imperio Romano a la monarquía hispánica. Me gusta citar a tres grandes escritores españoles que entendieron eso, fíjate, muy distintos entre sí. Por ejemplo, Ramiro de Maeztu, que era vasco, Josep Pla, que era catalán, o Ramón del Valle Inclán, que era gallego. Los tres coincidían que el mayor hito de la historia de España y que explicaba todo era la romanización. Si la romanización, sin esa mentalidad, bueno, el mismo idioma que estamos hablando, eh, España no hubiera tomado esa conciencia y lo aplicó, salvando las distancias temporales, lógicamente, en el continente americano. Se encuentra con una serie de pueblos, unos más que otros, que tienen una mística imperial que viene de mucho atrás, que encaja en ese rompecabezas que acaba siendo la monarquía hispánica. En el caso de los Andes, es bien ilustrativo, yo lo he podido contemplar con mis propios ojos. En el caso de la Nueva España, en muchos puntos también incluso con otros pueblos que no habían alcanzado a lo mejor son niveles tan grandes de desarrollo, pues al final acabar, bueno, incluso fíjate, en la Araucanía, en el extremo sur, pueblos que fueron muy belicosos y sin embargo, especialmente en la época borbónica, con la política de los pactos, de los parlamentos,
Ujú. Y fue una época de pacificación a tal punto que otra vez volvemos a lo mismo. Fueron los más tenaces defensores del rey en la época de las independencias. Y no En solo en la fin, independencia, con los ataques de los piratas ingleses también también, defendieron a su terruño. Y es correcto. triste, ¿no? Porque después de las independencias es cuando estos pueblos casi llegan a la extinción con los nuevos gobiernos republicanos. Y Así es. entonces ahí entramos otra vez al mito de la leyenda negra. Eso es. Entonces, bueno, hay que ver de dónde es que vienen y estudiar bien la historia del porqué de las cosas, ¿no? Así. Y para comprender, de hecho, muchas cosas de la España contemporánea que también vienen de ese convulso siglo XIX. Porque volvemos a lo mismo. Nosotros éramos una parte integrante de eso y no escapamos al desastre. No, no, para nada. España Y, pasó por el y, mismo proceso. y fíjate que en este momento tampoco estamos escapando del desastre. Es que vivimos en un mundo globalizado y esa globalización empezó, como bien dice María Roca, eh, María Elvira Roca Barea. María Elvira Roca Barea, empezó con el imperio hispánico, ¿no? Así es. Hombre, Emilio, pues como siempre, un gusto charlar contigo en estas tertulias tan constructivas que nos marcamos por aquí, estos grandes coloquios indianos acriollados. Ah, creo Sal, ya. sal, Bueno, nosotros somos un ejemplo de eso, ¿no? De esa ah, gran mezcla, ese gran coiné. totalmente, totalmente. Saludamos efusivamente al Capitán Perú. Recomendamos que le den me gusta a su página. Síganlo, de verdad, vale la pena. Tiene cosas muy interesantes. Ahora incluso, ahora que pronto va a haber elecciones en Perú, anda entrevistando a políticos. El tipo es un campeón que no para. Y bueno, pues nos vemos la semana que viene. Tenemos otros temas en el candelero. Uno de ellos es el tema del reino visigodo como germen de la futura España. Muchísimas gracias por todo, Emilio. Cuídate mucho, mi pana. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho, Antonio, y bueno, un fuerte abrazo hasta Sevilla y bueno, hasta la próxima. No olviden darle me gusta al canal de Antonio Moreno Ruiz y me gusta también a Venezuela Colonial. Así es. Chao, chao. Chao.